Buenos días, estamos con Tess y con Garasa. Hola. Hola. Nos conocemos de los primeros días, Sí. de cuando esto no era nada y de repente fue una microcidad, un microuniverso, lo que creamos aquí de manera espontánea. Y bueno, pues nos gustaría rememorar aquello, ¿no? Sobre todo, Tess, tú estuviste y sigues en tema de infraestructuras. Sin eso es un paso muy... Todos somos importantes, pero infraestructura, sin la infraestructura no hay nada. Yo recuerdo la eficacia, la coordinación. Estaba en comunicación y igual me iba a tomar un café o había quedado para otra cosa, volvía en una hora y ya era otra carpa más la que había. Y bueno, creí nuevamente en la eficacia del trabajo en equipo y de muchas cosas así. Entonces, cuéntanos un poco tú, ¿cómo lo viviste? Uf, desde el principio. Sí. No sé, lo viví con mucha espontaneidad y mucha improvisación. Y lo de construir fue saliendo, o sea, yo creo en ninguna teníamos pensado hacer todo eso. Pero de repente iba viniendo gente, iba llegando gente y, oye, si ponemos un stand aquí, si ponemos una carpa aquí, y de repente vimos una microciudad en Sol. O sea, fue poco a poco, sin pensarlo, sin planificarlo, sin plano alguno. Luego ya sí, luego ya la tercera semana ya empezamos con planito a poner pasillos y tal, pero en los primeros días fue totalmente improvisado. Y una pregunta que se ha hecho mucha gente y que nos podemos seguir haciendo es: ¿de dónde salían las cosas para construir? De la basura, principalmente, y de gente que iba, por ejemplo, herramientas, material de papelería, todo eso iba donando muchísima gente. Yo recuerdo, nunca se me olvidará, que una compañera, de hecho por emoción se puso a llorar, un señor que trajo 2 ventiladores enormes de 150 euros y fue como, ¿qué? Había gente que venía con dinero y decía, ¿qué puedo comprar? Y íbamos con ellos a comprar cosas necesarias, sí. Y sobre todo donaciones y de la basura, o sea, grupos que nos hacíamos y íbamos a recolectar. Reciclaje. Sí, tablas, cartones, palés, maravillosos palés que nos han salvado de todo. Muy bien. Garasa, ¿cuándo te unes? ¿Cuándo te enteras de que estamos aquí en Sol? ¿Cómo llegas? ¿Por qué te quedas? Cuéntanos. Bueno, antes de empezar con todo un poco, me gustaría pues puntualizarte ahí lo que has dicho, y más que eficacia, yo lo que he entendido que hemos vivido un poco ha sido más dinamismo, que no es en sí eficacia, sino el poder que hemos tenido para adaptarnos y para canalizar todas estas cosas que hemos estado viviendo en Sol. Yo principalmente me uno el día 17 por la mañana, que vine a ver qué estaba cociéndose aquí un poco por Sol, por la cobertura mediática que se estaba dando, y después de verlo pues tuve ahí la idea de que esto iba a ser un movimiento social que iba a durar 3 o 4 días hasta las elecciones, y vine con la idea de escribir una tesis o de escribir algo. Entonces me encontré con una facilidad increíble para que todos los compañeros que estaban allí, en cuanto le comenté mi idea, pues me abrieron las puertas de todas las comisiones, me dejaron entrar, me contaban sus experiencias, no sé, que fue súper enriquecedor. Y al cabo de estar ahí un par de días tomando notas, el día 19 me parece, subí del metro a Sol y me encontré con que había ahí miles de personas y que cuando quería tomar notas estaba así, que era completamente imposible. Entonces ya cerré el cuaderno y dije a la comisión de acción, que era justo cuando decidí cerrar el cuaderno la que tenía enfrente. ¿Qué hacía la comisión de acción? Cuéntanoslo. Bueno, pues en un primer momento la comisión de acción tenía muchísimas competencias. Por un lado se dedicaba a hacer elementos lúdicos y culturales, y por otro lado también era la que estaba canalizando todas las asambleas, tanto de política, de economía, de social, de medio ambiente, que ya se crearon el día 19, me parece, una asamblea nocturna, la división en todos estos bloques, y eso, en un primer momento simplemente fueron unas asambleas que eran como lúdico, y eso acabó derivando en lo que luego ya hemos conocido como grupos de trabajo, que han sido lugares donde se han empezado a crear la corriente ideológica, que no me gusta mucho utilizar la palabra, más la corriente de pensamiento de todo este movimiento. Muy bien, me imagino que creemos en el cambio, ¿no? Y en cómo creéis vosotros que es el cambio, o ya lo estamos haciendo. ¿Qué pensáis sobre esto? El cambio se consigue cambiando. Cambiando por uno mismo primero, luego en tu microcírculo, luego vas extendiendo poquito a poco. Creo que es el cambio más resistente y de raíz.
si se van tapando lagunas, como se ha venido haciendo desde hace años, no es un cambio, es un escenario, o sea, es una parafernalia. Sí, son parches, sí, es una reforma. Un cambio de verdad empieza desde la raíz de uno mismo, y aquí hemos cambiado todas muchísimo, muchísimo. Yo me noto muy cambiada a la hora de hablar en grupo, a la hora de tomar decisiones, aunque a veces cuesta muchísimo, pero bueno, ya que cuesta, o sea, cuando te das cuenta de que cuesta, es porque estás cambiando también. Sí, yo considero que, en torno un poco a lo que dice la compañera, que el cambio se construye. El cambio no viene tan impuesto, no es tan importante la toma de decisiones, por así decirlo, como el proceso de construcción de esa identidad, que es lo importante, que es a lo que a nosotros nos han educado. De hecho, además, que muchas veces se pone esto de manifiesto, cuando estamos preparando todas estas acciones y todas las actividades para las marchas y tal, pues muchas veces llega gente que se ofrece voluntaria en plan, pues yo soy profesor o yo tengo conocimientos de esto y me gustaría hacer una ponencia. Perfecto, les dicen, ¿cuándo lo quieres? ¿Qué quieres hacer? Y muchas veces la gente como que está esperando que desde la propia comisión les digan, pues habla de esto y ven hasta ahora. Cuando les dicen que tienen total libertad, hay un momento en el que dicen, pues no sé muy bien qué hacer, tal. Están acostumbrados a que las cosas se te digan y que no las hagas tú por ti mismo y buscando lo que más quieres o lo que tú consideras que es mejor para el resto y eso. Okay. ¿Con qué nos podemos quedar de positivo del movimiento, destacarlo mucho, y qué creemos que se puede mejorar de la experiencia que hemos tenido? Lo más positivo creo que es el lema este de la unión hace la fuerza, y para mí no es solo un lema, sino es una forma de funcionar y la estrategia de cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo le estaba hablando la semana pasada con mucha gente de que meses antes de que pasara esto, muchas veces estabas en tu casa, estabas con tu grupo de amigas y decías, joder, podemos hacer tal cosa o tal otra, pero siempre veías que éramos unos pocos o estabas tú sola. Ahora cualquier propuesta que tengas la puedes proponer a 50 personas en cualquier día. Entonces yo creo que hemos conseguido eso, una vía súper viable para hacer cualquier propuesta, ¿no? Y yo creo que es eso, la unión y la participación de todos. ¿Y qué podríamos mejorar? El pensamiento colectivo, que está en construcción, pero es que cuesta muchísimo. Tenemos muchos egos todos. Eso. Y no sé, eso, habla. Bueno, pues a ver, la pregunta era un poco para que... ¿Con qué nos quedamos positivo? ¿Qué destacarías como algo positivo? ¿Y en qué crees que podríamos mejorar? Hombre, pues como algo positivo yo creo que sería pues el cuestionamiento de toda la realidad política que se ha dado en el movimiento. Cuando hemos estado allí en Sol hemos visto que no hemos utilizado ni banderas de ningún tipo, ni hemos tenido que estar recordándole a la gente que no las pusiese. Entonces hemos estado ahí cuestionando un poco ese modelo de Estado. En verdad yo creo que lo más positivo es, por un lado, la empoderización de la gente, que es lo que decía un poco la compañera, que normalmente pues tú no tienes... la gente que es creativa no encontraba el espacio para desplegar esa creatividad. Y eso se pone de manifiesto, como comentaban antes de que empezase la entrevista, que habría unas 40 comisiones, lo que significaba que había muchos espacios donde la gente quería trabajar y que no había encontrado ese lugar. Y ahí tuvo la posibilidad de crear esas comisiones, de encontrar a gente afín a ellos, tal. Y que luego, por otro lado, aparte de ese trabajo que es fundamental e imprescindible, es también el cambio psicológico que se está dando dentro del movimiento, que es eso, es ese cuestionamiento de la nación, es ese cuestionamiento del modo de hacer política, que se manifiesta al himno de no nos representan. ¿Por qué? Porque ahora nos sentimos con la capacidad de representarnos a nosotros mismos. Es ese cambio, ya no esa democracia representativa, sino algo más participativo, donde el individuo ya se siente partícipe de hacer la política, que es algo que solo puede pasar pues, con educación, en parte por la educación que hemos recibido, que haya sido mejor o peor, pero quieras que no, nos ha abierto las puertas al conocimiento. Y un poco... ¿Y qué podemos mejorar? ¿Y qué podemos mejorar? Pues también un poco lo de acabar con los egos. También considero que el pensamiento colectivo debería de ir acompañado con una leve, aunque sea, memoria colectiva. Pues si no, muchas veces nos encontramos con que lo que estamos hablando en alguna asamblea ya lo hemos hablado 2 semanas antes. Entonces,
pensamiento colectivo es algo que estamos desarrollando nuevo, que es ahí original, que es un sello de identidad del movimiento y que es eso, es difícil y que nos han educado en un individualismo que ahora pues es complejo salirse de él un poco. Entonces básicamente eso, acabar con los egos y también un poco la organización, que muchas veces tenemos problemas de comunicación un poco. Igual también tenemos que trabajar un poco la comunicación interna dentro del movimiento, ¿no? Después del tiempo que ha pasado. A eso me refería, más que a la comunicación externa, que al fin y al cabo pues la comunicación externa viene dada por los medios, los grandes medios, mientras que la comunicación interna depende más de nosotros y en ocasiones pues nos pisamos. Movimiento de liberación del ego tendríamos que fomentar, ¿no? ¿Queréis añadir alguna cosa más para despedirnos? Compañera. Bueno, sí, yo quiero hacer un llamamiento a la gente que se queda en casa, en el sofá, mirando vídeos, hablando con gente sobre esto, pero que no asiste todo lo que podría asistir a asambleas, propuestas, acciones, lo que sea, pensando que o se siente fuera o no tiene mucho que decir, no tiene mucho que hacer, o simplemente no vamos a llegar a nada, o no hemos conseguido nada. Entonces, y que somos pocas, ¿no? Hay muchos comentarios de ese tipo porque me enfrento día a día, ¿no? Entonces, por favor, o sea, seremos pocas cuando, o sea, si os quedáis ahí, seremos pocas, ¿no? Pero si todos salimos a la calle y nos juntamos como pasaron durante 3, 4 días en Sol, pero que esto se mantenga de forma tan masiva como fue, tenemos que salir todas, porque es que si no, no podemos estar criticando que no hemos conseguido nada, que hemos conseguido muchas cosas, pero que tenemos que motivarnos, automotivarnos todas. Y lo que nos queda por conseguir, ¿no? Sí. Muy bien, pues con este mensaje devolvemos la conexión. Un saludo.